estudiado para eso, no son los que están en la función oficial. Quieren venir, que vengan, se presenta de nueva talla. Invitación a la extracción de dinero en efectivo. Traían pedazos de 7 metros del paredón del terraplén del lado del río. Si hubiera comisaría, yo me voy a pisar ahí y ellos se encargaron de eso. Porque ustedes me están obligando a sacar La década del 60 se calienta con la Guerra Fría. Santa Fe avanza en distintos terrenos, mientras la Argentina muestra facetas contrapuestas y crecientes tensiones políticas. El país comienza un triste récord de crisis económicas. Mientras estas pasaron a ser un hecho extraño en el mundo, en nuestro país siguen siendo una parte normal de su marcha. Las crisis fueron de distintos tipos, por diferentes causas, y se cometieron muchos errores de política económica para enfrentarlas. El litoral, como toda empresa, no permaneció inmune. Tal vez muchos argentinos ya estamos acostumbrados a vivir diferentes ciclos económicos que influyen en la prensa en cuanto a su administración, a su gestión. ¿Cómo han logrado sortear estos momentos críticos para el diario? No creo que haya recetas específicas, porque las grandes crisis, digamos, rompen las ecuaciones macroeconómicas y demás, de modo que lo que uno puede hacer a la escala de una empresa es relativo. De todas maneras se sortearon con enorme esfuerzo, con enormes procesos de control, de ajustes de gastos. El diario tuvo un episodio que fue muy doloroso para todos y que fue consecuencia de un proceso político gremial muy intenso que se dio en el año 68. O sea, en esa época el secretario general del gremio gráfico a nivel nacional era Raimundo Ongaro. Por eso a nosotros nos preocupa mucho más la definición de un sindicalismo que piense en dimensión de argentinidad, en dimensión de país y no en el área limitada de lo que significa un sindicato. Por lo demás... Y tenía la idea de apoderarse de los medios de comunicación. Eso llevó a que la relación entre la empresa y sobre todo el gremio gráfico fuera caótica durante un tiempo bastante prolongado, hasta que llegó un día que nos hicieron 6 paros en el mismo día. Nos juntamos, la generación de mi padre, de mi tío y nosotros, los jóvenes, que ya estábamos trabajando en el diario, y bueno, decidimos que teníamos 2 caminos. O nos íbamos y le dejábamos el diario a los gremios, o decidíamos ser dueños de la empresa y tomábamos las decisiones que teníamos que tomar. Era muy difícil porque era un momento muy complicado, con mucha actividad gremial, muy intensa, con una profunda presión del trotskismo. Tomamos la decisión de ser dueños de nuestra empresa y despedimos a 2 delegados gremiales, lo que motivó una huelga de solidaridad que duró 22 días. Como la huelga era ilegal, intimamos a nuestro personal a que se reintegrara, no lo hicieron, y despedimos prácticamente al 90% del personal del diario. Me acuerdo de esa época, me acuerdo de las reuniones en mi casa. Me acuerdo que mi papá le decía, entren chicos porque al lado eran como sus hijos muchos. Entren a trabajar, que de adentro se pelea más, que es más fácil que desde afuera. Bueno, a raíz de eso también mucha gente después no volvió, tomó otro rumbo,
otra gente nueva, ¿no es cierto?, más joven, sobre todo en la corrección, entró mucha gente nueva, me acuerdo. Y esa fue grande. Fue una lástima. Me acuerdo de Miguel, un periodista, ¿no es cierto?, que era el jefe de editorial. Miguel Ritbo también hizo mucho para que las partes se arreglaran. Y así permanecimos durante 22 días sin salir. Y salimos porque las dos familias nos pusimos el diario al hombro, sobre todo los jóvenes, que no sabíamos nada de lo que era la parte operativa, sobre todo la parte gráfica, y con algunos empleados que habían quedado y algunos de nosotros, incluso, por ejemplo, don Ribó Caputo, que había sido linotipista del diario en su juventud, se volvió a sentar al linotipo. Yo personalmente abordé una de las partes más complicadas, que era la impresión, entender lo que era la rotativa. Bueno, después de estudiarla y darle vueltas y revueltas, hice algunas pruebas, me salieron bien, y un día decidimos sacar el diario mínimo, que eran 4 páginas, y lo hicimos. Hicimos un primer día, un segundo día, el tercer día comenzó a romperse la huelga y empezaron a volver algunos de los viejos empleados, y ya ahí entró a normalizarse, y con el correr del tiempo prácticamente reincorporamos a buena parte de los empleados del diario, dejando afuera a todo lo que eran revoltosos y complicados, ¿no? Esta fue una experiencia única porque éramos muy jóvenes, y fíjense cómo habrá sido el impacto dentro de lo que fue la empresa, que el Litoral no tuvo conflictos gremiales durante 40 años posteriores. Fue una experiencia única, muy dura, porque en realidad la empresa era una gran familia, donde había gente que se había desarrollado, ya eran segunda o tercera generación dentro de la empresa, y bueno, y se perdieron muchos amigos, hubo hasta conflictos familiares, pero bueno, son las cosas que ocurren. El Litoral, las dos familias decidieron ser dueñas de la empresa y salieron adelante, ¿no? Que la inflación argentina reconoce diversas causas y etapas de distinta intensidad, pero sin duda alguna la reciente quiebra del Estado. Yo recuerdo que la más brutal de todas las que yo viví fue la del 89-90. La del 89-90. En el año 89, nosotros en el mes de julio del año 89 caímos en 20 días de una circulación de 35.000 diarios a 15.000 diarios. Y además desapareció toda la publicidad. El ejercicio de ese año nuestro, que se mide digamos del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente, el balance anual de ese periodo del Litoral, que se hacía por precios mayoristas, tuvo una tasa de inflación del 20.000%. 20.000%. O sea, Venezuela hoy queda chiquita así comparado con lo que vimos en ese momento. El salario medio del Litoral estuvo en el orden de los $30 promedio. Los gerentes cobraban $180. Pusimos en marcha un proceso, primero, de venta de inmuebles que teníamos para poder financiarnos. Hicimos una reducción tremenda de papel. Fuimos a un diario mínimo, eliminamos todos los suplementos. Como gracias a Dios teníamos un buen stock de papel, lo que hicimos fue estirar el stock de papel, que era para 4 meses, lo estiramos a 10 meses, y esa fue nuestra gran fuente de financiamiento, porque el papel tenía valor dólar, por lo tanto era como tener un crédito en dólares, que lo estiramos a 10 meses.
vendimos autos, vendimos terrenos, hicimos un sistema de provisión de alimentos a la gente. Hicimos un convenio, me acuerdo, con Milcao en ese momento, que nos daban los lácteos a precio mayorista y nosotros los distribuíamos a los empleados del diario. Comprábamos bolsones de frutas y verduras en las quintas que rodean Santa Fe y hacíamos distribución a través de un camión que llegaba al playón del Litoral porque la gente no tenía para comer. O sea, ese fue el momento más crítico de la historia del diario. Después nos hemos acostumbrado a estar al límite o estar al rojo un día o te vas acostumbrando. Antes nos parecía imposible. Y bueno, fue rapidez de reflejos para tomar decisiones y decir, hay que cortar, porque así todos estamos sufriendo, pero si no hacemos esto vamos a sufrir mucho más porque nos quedamos sin diario, porque estuvimos así en la quiebra. Después de eso, te diría que casi nada nos asustó. Siempre frente a los conflictos, que los hubo, muchas veces, tanto internos como externos, pero no, después de haber pasado ese trago estábamos como inmunizados contra el riesgo, ¿no?